Las puertas del ascensor ni siquiera se habían abierto, pero Ainsley Thorne ya sentía el peso de otro día fallido en el pecho. Su hija, Briere, estaba a su lado, jugueteando con el dobladillo de su vestido con la mirada fija en el suelo de mármol pulido que solo reflejaba silencio. 7 años de maternidad, incontables horas dedicadas a dominar el lenguaje de señas con libros de texto y tutores. Sin embargo, cada gesto de Ainsley parecía mecánico, ensayado, una transacción comercial más que una conversación. Podía expresar las palabras por señas, pero no hablaba el idioma. Entonces apareció el hombre, tosco, con el cansancio propio de las batallas libradas en la sombra. Se arrodilló a la altura de Briare y sus manos comenzaron a moverse. No con la precisión técnica que Ainsley se había inculcado, sino con algo completamente distinto, un ritmo, una calidez, una fluidez que hacía que las señas parecieran menos comunicación y más respiración. Y por primera vez en años, Ainsley Thorne vio como el rostro de su hija se iluminaba de una manera que ninguna señal perfecta de su madre jamás podría. Y se dio cuenta de la devastadora verdad. Conocer el lenguaje y comprender el alma tras él eran dos cosas completamente diferentes. El vestíbulo de Tor Financial Tower estaba vacío, salvo por el eco de los tacones de Ainsley contra el mármol. Era viernes a las 6 de la tarde, y la mayoría de la gente ya se había ido a sus fines de semana. Ainsley estaba de pie cerca del ascensor ejecutivo, con su traje gris oscuro aún impecable a pesar de 12 horas de reuniones. Pero el cansancio se reflejaba en las ojeras. Acababa de cerrar un trato de $47 millones. Sin embargo, solo podía pensar en la expresión del rostro de Briare esa mañana cuando Ainsley firmó «Date prisa», por tercera vez. Cada gesto era más agudo que el anterior. Briare tenía 7 años, pequeña para su edad, con el pelo oscuro en trenzas bien pensadas y un vestido azul marino con flores blancas. Su mochila colgaba de un hombro decorada con astronautas de dibujos animados. Había pasado el día en la guardería del edificio, otro lujo que Ainsley había instalado al convertirse en directora ejecutiva. Las madres trabajadoras necesitaban opciones, le había dicho a la junta. Lo que nunca le dijo a nadie fue que, incluso con todas las ventajas que el dinero podía comprar, seguía sintiendo que estaba fracasando. El ascensor sonó mal. El coche privado de Ainsley seguía 3 pisos más arriba. Observó cómo descendían los números, cada uno aumentando su impaciencia. Briare tiró de su manga, moviendo las manos con cuidado. «Helado, por favor». Los letreros eran perfectos porque Ainsley había pagado por los mejores programas. Pero cuando Ainsley respondió con la firma, «Tal vez ya veremos», la luz se apagó en los ojos de Briare. Era la misma educada decepción que su hija mostraba a todos los que aprendían la mecánica, pero no entendían el significado. El ascensor principal se abrió al otro lado del vestíbulo. Un hombre salió, de unos 30 y tantos años, con vaqueros desgastados y una camiseta Henley desteñida. Cabello oscuro peinado hacia atrás con descuido, rostro que parecía haber presenciado violencia y la correspondía con interés. Una bolsa de lona le cruzaba el pecho y se movía con el cansancio característico de quien trabaja con las manos. Los miró, se detuvo y caminó hacia ellos. La mano de Ainsley se dirigió a su teléfono, lista para llamar a seguridad. No se construye un imperio confiando en desconocidos en edificios vacíos. Entonces se agachó a 3 metros de distancia, y sus manos comenzaron a moverse, sin alcanzarlas, sin amenazar, solo a hacer señas, fluidas y naturales, como respirar. No miraba a Ainsley. Miraba a Briare, preguntándole algo. Briare levantó la cabeza de golpe, con las trenzas al viento. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, no miedo. Sus manos se cernieron, inseguras, y luego respondieron lentamente. El hombre sonrió, sincera y cálida, entrecerrando los ojos. Continuaron en silencio durante 30 segundos, mientras Ainsley permanecía allí, sintiéndose como una extraña para su propia hija. Finalmente, se enderezó y se giró para mirarla.
Sus ojos grises traslucían ropa cara, algo más vulnerable debajo. Declan Frost, dijo con voz ronca. Esta semana ha empezado un nuevo conserje nocturno. Hizo una pausa deliberada. No quise interrumpir, señorita Thorne. Su hija parecía necesitar hablar con alguien. Mi hijo a veces tiene esa misma expresión. ¿Qué le dijo? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Algo indescifrable brilló en su expresión. Le preguntó si estaba bien. Ella dijo que a veces la gente aprende su idioma sin aprender a oírla. Le dije que entendía ese sentimiento. Que mejora cuando encuentras gente que hace ambas cosas. Saludó a Briere con un pequeño gesto y se giró hacia la entrada. Ainsley debería haberlo dejado ir. Debería haber cogido a su hija y haberse retirado a su mundo controlado. Pero Briere seguía observándolo con algo que Ainsley ya rara vez veía. Esperanza. Espera. Su voz resonó. Se detuvo y se dio la vuelta. ¿Cómo aprendiste a hacer señas así? ¿Como si fuera tu lengua materna? Silencio, moviendo la mandíbula, decidiendo cuánto revelar. Porque ahora es mi lengua materna. Mi hijo Rowan es 8 años y sorda. Durante 2 años, después de darme cuenta de eso, cometí todos los errores imaginables. Aprendí señas, pero no entendí el significado. Me concentré tanto en arreglar lo que creía roto que olvidé amarlo tal como era. Cambió de lugar su mochila. Sí, aprendí a las malas. Perdiendo el tiempo, no puedo recuperarlo, y lastimar a alguien que amo por no prestar atención a lo que realmente importa. Sigo aprendiendo cada día. Se fue antes de que ella pudiera responder. Pasos que se desvanecían, puertas de cristal cerrándose tras él. Llegó el ascensor. Ainsley y Briere entraron y bajaron hacia el estacionamiento. Ainsley notó que su hija sonreía. Pequeña, apenas visible, pero real. ¿Qué dijo? Ella hizo señas. ¿Qué te hizo sonreír? La respuesta de Briere fue simple, devastadora. Dijo, no estoy roto. Dijo, ser sordo significa que escucho con los ojos en lugar de con los oídos. Que es un superpoder si la gente sabe usarlo bien. Sus manos se movían con más entusiasmo del que Ainsley había visto en semanas. Lo entiende, mamá. De verdad que lo entiende. Esa noche, después de que Briere se durmiera, Ainsley hizo algo inusual. Buscó a Declan Frost, buscando algo que no tuviera que ver con el trabajo. Los resultados fueron escasos, enterrados. Pero encontró suficiente. Una década atrás, él había formado parte de algo oscuro. Fotos de un juicio, una versión más joven siendo llevada esposada. Extorsión, agresión, conspiración. 5 años en una prisión federal. Pero ese no fue el final. 3 años después de su liberación, un breve artículo sobre él abriendo un grupo de apoyo para padres de niños sordos, centrado en familias con antecedentes penales que intentaban reconstruirse. El artículo mencionaba que su hijo había perdido la audición a los 2 años a causa de un accidente, lo que insinuaba fuertemente que estaba conectado con la vida anterior de Declan. La culpa lo había transformado. Ainsley cerró su portátil y se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad a través de las ventanas. 7 años intentando ser una madre perfecta a través de la perfección misma. Escuelas adecuadas, terapeutas adecuados, todo lo que el dinero podía proporcionar, sin considerar jamás que tal vez Briere necesitaba algo más. Alguien dispuesto a admitir que seguían aprendiendo, que seguían intentándolo, que seguían siendo imperfectos y humanos. El fin de semana pasó como un rayo. Sábado, gimnasia, terapia ocupacional, una cita para jugar. El domingo trajo la compra, la preparación de la comida, un sinfín de correos electrónicos. Ainsley intentó olvidar el encuentro, pero Briere lo mencionó 4 veces. ¿Lo volveremos a ver? ¿Lo entiende? ¿Podemos conocer a su hijo? Cada pregunta parecía una crítica a todo lo que Ainsley no había podido proporcionar. El lunes llegó con caos.
La llamada a Tokio a las 7 significaba despertar a las 5, revisando los informes de la noche anterior mientras preparaba el almuerzo de Briar. Llegaron a la torre a las 8:15, con a Ninsley 3 cafés de sobra y la adrenalina a flor de piel. Dejó a Briar en la guardería, subió a su oficina en el piso 42 y el día la consumió. Llamadas con Londres, reuniones de emergencia para adquisiciones, crisis de clientes por inversiones en combustibles fósiles. Lo afrontó todo con fría eficiencia. Eso lo entendía. Los números tenían sentido. Las estrategias tenían resultados claros. 7. Pero la encontró saliendo de su oficina. El piso estaba vacío salvo por la luz de emergencia. Sus tacones resonaron hacia el ascensor. Casi no lo ve limpiando el baño de ejecutivos. Declan estaba a 4 patas fregando azulejos. Con precisión metódica. Un mono azul con el logo del edificio. Levantó la vista cuando ella se acercó, un momento de reconocimiento, y luego volvió al trabajo sin hacer comentarios. Su instinto le decía, sigue caminando. Mantén la distancia profesional. Pero algo la detuvo. Hablabas en serio sobre aprender a las malas. Se recostó en la silla, haciendo sonar su paño. Sí, cada palabra. Sin juicio en sus ojos, solo comprensión cansada. Sé que lo estás haciendo lo mejor que puedes. Cualquiera puede verlo. Pero a veces lo mejor de nosotros viene del lugar equivocado, y no nos damos cuenta hasta que alguien nos muestra algo diferente, se defendió. ¿Y tú crees que puedes mostrarme algo diferente? Un conserje con antecedentes penales. Se arrepintió al instante, pero las palabras le salieron. Él se puso de pie lentamente, con una fuerza sólida, recordándole que había sobrevivido a cosas que ella ni siquiera podía imaginar. No, creo que tu hija puede mostrarte algo diferente. Lleva años intentándolo. Tal vez si vieras a alguien más hablar su idioma como ella realmente lo habla, no como en los libros de texto, podrías entender lo que ha estado pidiendo. Se dirigió al ascensor de servicio. Hizo una pausa. Mi hijo y yo vamos a Prospect Park los sábados por la mañana cerca de la pista de patinaje sobre las 10. Un grupo de padres y niños sordos. Simplemente pasamos el rato. Sin estructura, sin currículo, simplemente la gente siendo gente. Trae a Briar si quieres. Se fue. Ninsley se quedó sola, su reflejo en las ventanas oscuras con vistas a la ciudad. Se veía cansada y sola de una manera que no tenía nada que ver con estar soltera, sino con la distancia que había puesto entre ella y la persona que más amaba. Esa noche se metió en la cama junto a Briar, que dormía, observándola respirar. Sus pequeñas manos se cerraron cerca de su barbilla. Se parecía a su padre, el hombre que había decidido que la paternidad era incompatible con el desahogo. Seguras ambiciones de capital en Silicon Valley. Enviaba generosos cheques mensuales y tarjetas de cumpleaños firmadas por asistentes. No había visto a Briar en 4 años. Ninsley prometió que sería diferente, que estaría presente, que sería suficiente para ambos padres. Pero en algún lugar, en su férrea determinación por serlo todo, se olvidó de simplemente estar con su hija, aprendió el lenguaje, pero no entendió el significado. Un conserje había visto en 5 minutos lo que ella había estado ciega durante 7 años. El sábado trajo un calor intempestivo. Ninsley se vistió con vaqueros y cachemir, y ayudó a Briar a ponerse ropa cómoda. No explicó a dónde iban, temerosa de perder el valor. Condujeron hasta Prospect Park en su Tesla y ella agarró el volante un buen rato antes de apagar el motor. Estamos conociendo gente nueva. Firmó a gente como tú. De acuerdo. La esperanza. Floreció en el rostro de Briar tan rápido que dolió. ¿En serio? ¿Niños que firman? Anleya sintió y su hija salió antes de que pudiera añadir más detalles. Caminaron hacia la pista de patinaje. Anley divisó al grupo antes de llegar. 15 o 20 personas, adultos y niños, cerca de bancos y césped. Algunos hacían señas animadamente, conversando como coreografías, otros pateando balones de fútbol,
dibujando con tiza en la acera, caótico y ruidoso en silencio, lleno de movimiento, risas y una conexión tan fácil que hacía que su vida estructurada se sintiera vacía. Declan los vio, se levantó de un banco. Junto a él, un niño que debía ser su hijo. El mismo cabello oscuro, rasgos afilados, pero ojos más dulces. Rowan levantó la vista cuando Declan le tocó el hombro, y su rostro se iluminó con una sonrisa al ver a Briar. Lo que sucedió después, Anley lo recordaría para siempre. Rowan corrió hacia Briar sin esmerarse en su educación y comenzó a hacer señas rápidamente. Sus manos se movían con la fluidez de alguien para quien las señas eran su lengua materna, no una habilidad adquirida. Briar abrió mucho los ojos. Ella respondió con la misma rapidez, y en cuestión de segundos, ambas se reían de algo que Ainsley no había captado en absoluto, uniéndose por lo raro que era oír a la gente esforzarse demasiado. Dijo Declan, acercándose. Rowan acaba de decirle a Briar que solía hacer señas como un robot antes de descubrir cómo relajarme. Ainsley vio a su hija correr con Rowan y otros niños hacia una rayuela dibujada con tiza. Sintió que algo se rompía en su pecho. No sé cómo relajarme. No con ella. Cada momento es como una prueba. Como si me equivocara, la dañaría de alguna manera. Declan observó las manos de los niños en los bolsillos de la chaqueta. No vas a hacerle daño. Pero sí, podrías arruinarlo. Probablemente lo hagas. Lo hago todo el tiempo. La semana pasada, sin querer, le dije a Rowan que su cena estaba muy fea en lugar de muy buena porque confundí las señas cuando estaba cansada. A pesar de todo, Ainsley rió con una risa oxidada, como si hubiera olvidado cómo. ¿Qué hizo? Declan sonrió, transformando su rostro. Me corrigió y dijo que necesitaba dormir más porque me estaba volviendo descuidada. Los niños son resilientes. Pueden manejar los errores. Lo que no pueden manejar es que tengamos tanto miedo de equivocarnos que dejemos de ser auténticos con ellos. Se acercó una mujer, de unos 60 años, con el pelo canoso y profundas arrugas de expresión. Le firmó algo a Declan, quien le devolvió la seña y se giró. Esta es Ruth Bailey, quien dirige el grupo. Ruth Ansley Thorne y su hija Briar. El rostro de Ruth se iluminó al reconocerla. Firmó algo que hizo reír a Declan. Él tradujo. Dice que está contenta de que finalmente hayas dejado de pensar en tu portafolio para llevar a tu hijo a un lugar divertido. Leí sobre ti en una revista, impresionada por tus habilidades para los negocios, pero cree que necesitas mejores aficiones. Ainsley se erizó y luego contuvo la respiración. Ni una sala de juntas, ni competidores. Tienes razón, le señaló a Ruth con cuidado. Necesito mejores aficiones, espero aprender aquí. Ruth sonrió y le devolvió la seña con la lentitud suficiente para que Ainsley la siguiera. La traducción la hizo otro padre. Dice, tienes buen corazón, pero lo aprietas demasiado. Los corazones son como los pájaros. Si lo aprietas demasiado, se asfixian. Si lo aprietas demasiado, se van volando. Hay que encontrar el equilibrio. La mañana transcurrió, extraña y extrañamente cómoda. Ainsley se sentó en el césped, observando a Briar jugar con una libertad que rara vez mostraba. Risas resonaban por todo el parque. Declan se sentó cerca, traduciendo a veces señas rápidas, dejándola observar sobre todo. Vio cómo los padres tocaban a sus hijos constantemente en conexión. Mano en el hombro para llamar la atención, abrazo rápido tras broma, alboroto, simplemente porque sí. Vio cómo hacían señas con todo el cuerpo, no solo con las manos, la emoción coloreando cada gesto. Esto era lo que se había estado perdiendo. Lo que los libros de texto no podían enseñar. Alrededor del mediodía, la gente recogió sus cosas. Rowan y Briar regresaron, reacios a irse. Rowan le hizo señas rápidas y emocionadas a Declan, cuya expresión cambió de forma indescifrable. Quiere saber si Briar puede venir a jugar con ellos. Tienen planes importantes para construir un fuerte.
Briar miró a Ainsley con una esperanza pura que le dolía físicamente. ¿Cuándo fue la última vez que su hija le pidió una cita para jugar? La última vez que Ainsley aceptó algo espontáneo. No lo sé. Retomó viejos hábitos. Tenemos planes para esta tarde. Y necesitaría. La cara de Briar se ensombreció. ¿Alguien vio? En ese momento, las paredes volvieron a levantarse. Un vacío cauteloso que indicaba que había aprendido a no esperar demasiado. Algo en Ainsley se quebró o se desprendió. En realidad, ¿qué planes? Solo lavar la ropa y preparar la comida. Eso puede esperar. Miró a Declan. ¿Dónde vives? Él arqueó las cejas. Red Oak. Un lugar pequeño encima de un garaje. Nada lujoso. Pensó en su casa de piedra rojiza de 3 pisos con muebles de diseño. Lo lujoso está sobrevalorado, dijo, señalando a Briar. Sí, construyamos un fuerte. El rostro de su hija se transformó. Valió la pena cada incómodo momento de incertidumbre. El apartamento de Declan se describía con exactitud. Pequeño encima de un garaje para vehículos comerciales, escaleras exteriores, barrio industrial de almacenes y adoquines, pero dentro, la luz de la tarde, limpia y cálida, entraba por grandes ventanales con vistas al agua a lo lejos. Pocos muebles, un sofá desgastado, una pequeña mesa de cocina, estantes de madera recuperada y bloques de hormigón llenos de libros y marcos de fotos. Los niños desaparecieron en la habitación de Rouen al instante. Sonidos de muebles arrastrándose y mantas desplegándose. Declan fue a la cocina, sacando una cafetera vieja. Advertencia justa, pésimo anfitrión. Tienes café, agua o jugo en cajitas del cumpleaños de Rouen en marzo. Bebe bajo tu propio riesgo. Ainsley volvió a reír. El café está bien. Se sentó en el sofá, cómoda a pesar de la apariencia, y aceptó la taza que le trajo. Largo momento de silencio. Entonces Ainsley dijo, investigué tu pasado después de conocernos. Sé que fuiste a prisión. Declan no se inmutó. Sí, me lo imaginaba. No llegas a donde estás confiando en desconocidos cerca de tu hijo. Dio un sorbo de café. ¿Quieres saber qué pasó? Se sorprendió de que lo supiera, no por juicio, sino por genuina curiosidad por la transformación. Solo si quieres contármelo. Se recostó, con la mirada perdida. Crecí en la cocina del infierno cuando aún significaba algo. Padre trabajaba para gente con la que no te cruzabas. Seguí ese camino porque era todo lo que conocía. A los 25, era bueno cobrando deudas, asegurándome de que la gente entendiera que no se debían cruzar ciertos límites. Conocí a la madre de Rouen en aquella ocasión, hermosa y dura. Tuve un hijo. Pensé que podía mantener mundos separados. Una persona en el trabajo, otra en casa. La voz se me apagó. Hablando de viejos dolores. Cuando Rouen tenía 2 años, yo estaba manejando una situación para mi jefe. Un trabajo sencillo que se estropeó rápidamente. Una persecución en coche por Red Oak y choqué. El tipo al que perseguía murió. Sufrí una conmoción cerebral y la fecha del juicio. Rouen estaba en casa a 2 cuadras con su madre, que se asustó tanto con el ruido del choque que lo agarró para salir corriendo. Tropezó en las escaleras. Se cayó y se golpeó la cabeza. Las manos de Declan se apretaron alrededor de Mag. El trauma causó complicaciones. Para cuando los médicos lo descubrieron, el daño ya estaba hecho. Perdió la audición por completo. Su madre se fue antes de mi juicio. No la culpes. Necesitaba reconstruir su vida, y yo iba a ir a prisión. Ella cedió la custodia. Mis padres se llevaron a Rouen mientras yo cumplía 5 años. Estudié lengua de señas en prisión. Leí todos los libros sobre la cultura de las personas sordas y el desarrollo infantil. Cuando salí, luché durante 2 años para convencer al tribunal de familia de que merecía estar en la vida de mi hijo. El apartamento estaba en silencio, salvo por los niños que jugaban. Ainsley sintió el peso de su historia. Un dolor que no disminuyó con el tiempo,
pero que aprendió a sobrellevar de otra manera. Lo siento. No puedo imaginar cómo ha sido eso. Declan la miró con ojos duros pero no crueles. No, probablemente no puedas. Pero estás cargando con tu propio peso. Lo veo cada vez que miras a Briar, aterrorizada de que la destroces si la tratas mal. Esto es lo que descubrí. Los niños no se rompen tan fácilmente como creemos. Lo que los rompe es sentir que tienen que ser perfectos para ser amados. Lo que los rompe es ver a sus padres esforzarse tanto por hacerlo todo bien que no queda espacio para simplemente estar juntos. Ainsley sintió que las paredes empezaban a derrumbarse. No sé cómo simplemente ser. He pasado toda mi vida creando sistemas y estructuras. Cuando nació Briar y los médicos dijeron que nunca oiría, mi primer instinto fue arreglarlo. Cuando me di cuenta de que no se podía arreglar, me concentré en asegurarme de que tuviera todas las ventajas. Pero en algún momento de toda esa planificación, dejé de verla como persona y empecé a verla como proyecto. Ella lo miró. Por eso sonríe más contigo en 5 minutos que conmigo en una semana, ¿no? Porque no intentas arreglarla. Simplemente la ves. No está rota, dijo Declan con suavidad. Simplemente diferente. Y diferente no está mal. Simplemente diferente. Del dormitorio se oyó un estruendo seguido de risitas. Ambos padres se tensaron. Entonces Rowan apareció haciendo señas rápidamente. Declan tradujo. Tiró la silla. Pero bien. ¿Pueden tener cajas de jugo antiguas? Porque construir un fuerte da sed. Ainsley asintió. Sintió algo parecido a la paz por primera vez en años. La tarde se alargó hasta la noche. Alrededor de las 5, Declan preparó sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate. Una comida sencilla que sabía mejor de lo que debería porque se preparó sin pretensiones. 4 de ellos se apiñaron alrededor de una mesa para 2. Los niños se turnaron para contar historias en lenguaje de señas. Briar le contó sobre un astronauta que descubrió Pizza Planet luchando contra monstruos de brócoli. Rowan contraatacó con un superhéroe cuyo poder hacía que la gente se durmiera, pero solo si miraban cuando se les pedía. Las historias no tenían sentido y eran perfectas. Ainsley vio a su hija brillar de felicidad y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Briar no estaba actuando. Simplemente existía plena y completamente ella misma en el espacio, donde eso era suficiente. Al ponerse el sol, proyectando una luz naranja a través de las ventanas, Ainsley supo que tenían que irse. Mañana irían a la escuela, las rutinas para dormir, la estructura que gobernaba sus vidas. Pero ella se resistía a volver a ese mundo, a la casa de piedra rojiza que de repente parecía más un museo que un hogar. Probablemente deberíamos irnos, dijo finalmente, viendo la decepción reflejada en los rostros de ambos niños. Declan ayudó a recoger la mesa. En la puerta, dijo en voz baja, el grupo se reúne todos los sábados. A la misma hora, en el mismo lugar. Ambos son bienvenidos cuando quieran. Annie lo miró a los ojos, vio comprensión en ellos, el reconocimiento de que algo había comenzado hoy. Ninguno sabía cómo nombrarlo. Allí estaremos, dijo. Lo decía en serio. El viaje de regreso a Brooklyn Heights estaba tranquilo, pero con un silencio diferente. Briar estaba sentada en la parte de atrás, mirando por la ventana con una pequeña sonrisa, repitiendo conversaciones. Ainsley observaba a su hija por el retrovisor y sintió esperanza, no una esperanza agresiva, decidida por la fuerza de voluntad, sino una esperanza más suave y vulnerable al darse cuenta de que no tenía por qué tener todas las respuestas. Esa noche, después de que Briar se durmiera, Ainsley sirvió vino y se sentó en la terraza trasera a contemplar las luces de la ciudad. No trajo la computadora portátil ni revisó el teléfono. Simplemente se sentó allí, dejando que su mente divagara, sintiendo el peso del perfeccionismo como cosas físicas que finalmente podía reconocer y tal vez finalmente sentarse. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Rowan quería que te dijera que Briar es oficialmente la persona más genial que ha conocido este año. Un gran elogio,
ya que conoció a un chico que hace parkour el mes pasado. Además, dejaste tu bufanda. Puedes dejarla en la oficina o recogerla el próximo sábado. Tú decides, Declan. Bajó la mirada y se dio cuenta de que faltaba la bufanda de cachemira. Escribió de nuevo. El próximo sábado. Funciona. Dile a Rowan que Briere también piensa que él es genial. Firmó su nombre 12 veces antes de acostarse. 3 puntos. Aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. 12 es un buen número. Nos vemos el sábado. La semana siguiente fue diferente. Ainsley seguía trabajando jornadas brutales, seguía asistiendo a reuniones interminables, seguía tomando decisiones que movían millones en los mercados. Pero algo cambió en su forma de abordar el tiempo con Briere. El martes por la noche, en lugar de revisar informes mientras Briere hacía la tarea, Ainsley cerró la computadora portátil y le preguntó sobre la escuela. Preguntó de verdad, no como si estuviera marcando casillas. Las manos de Briere se movían vacilantes, probando si la atención era real. Habló sobre el dibujo de la maestra del bosque en la clase de arte, elogió cómo el niño oyente intentaba aprender señas y no dejaba de confundir a su amigo. Y el miedo hacía reír a todos. Ainsley vio cómo se animaba el rostro de su hija y sintió arrepentimiento por los momentos perdidos al estar físicamente presente pero emocionalmente ausente. El jueves, Ainsley hizo algo impensable. Salió del trabajo a las 5:30, no por una emergencia, sino porque quería tiempo para cocinar la cena con Briere en lugar de pedir comida a domicilio. Hicieron pasta casera, o lo intentaron, mientras Briere jugaba con harina, creando arte abstracto en la encimera. La pasta estaba grumosa y demasiado cocida, y la mejor comida que Ainsley había comido en meses. El viernes por la noche, volvió a ver a Declan en su piso, sacando la basura después de la reunión tardía de la junta. Caminó hacia la puerta. Cuando él pasó. Gracias, dijo simplemente. Por el sábado pasado. Por todo. Hizo una pausa, con la bolsa de basura en la mano. Ya me diste las gracias. Con una expresión cálida. Lo sé, pero he estado pensando en lo que dijiste, sobre ser real en lugar de perfecta. Lo he intentado. Más difícil que dirigir una empresa. Declan se rió. Sincero. Sí, ser una persona es mucho más difícil que ser jefe. Los jefes tienen parámetros claros. La gente es simplemente desordenada. Ainsley respiró hondo. Trabajarás mañana por la mañana antes del parque. Negó con la cabeza. Fin de semana libre a menos que haya una emergencia. ¿Por qué? Se sentía como si estuviera al borde de algo incierto. Briere y yo pensábamos desayunar antes de ir a Prospect Park. En Park Slope, supuestamente hacen buenos panqueques. ¿Querrían Rowan y tú acompañarnos? Declan la miró fijamente. ¿Lo preguntas como un conocido o algo más? Sonrió. No lo sé. Hace tiempo que no hago otra cosa. Quizás solo lo preguntas como alguien que quiere pasar más tiempo con alguien que me ve como persona en lugar de como un título. Sacó el teléfono, con la pantalla rota, pero funcionando. Envíame la dirección. Estaremos allí a las 9. El sábado por la mañana trajo el cálido clima de octubre. El restaurante estaba abarrotado y era caótico, justo el tipo de cosas que Ainsley solía evitar. Pero ver a Briere y Rowan comunicarse completamente en lenguaje de señas, mientras todos a su alrededor gritaban para ser escuchados. Entendió la poesía de ello. Su hija no estaba incapacitada en este entorno, simplemente se movía en un idioma diferente. Pidieron demasiada comida. Panqueque. Que eran excelentes. Los huevos Benedict que Rowan consideró elegantes y asquerosos. El tocino desaparecía antes de que llegara el resto. Niños en su propio mundo, adultos observándolos, traduciendo secuencias complejas de vez en cuando. «¿Puedo preguntar algo personal?», dijo Ainsley durante un momento de silencio. Declan rodeó su taza de café con las manos. «¿Puedo preguntar?». Puede que no responda, pero puedo preguntar.
Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué te hizo contactar a Briar esa primera noche? Podrías haber pasado de largo. Lo consideró. Vio a un niño con la mirada de Rouen cuando creía que nadie lo entendía. Esa particular forma de soledad que no tiene nada que ver con estar solo, sino con sentirse invisible. Y te vi esforzándote tanto, haciendo señas a la perfección, haciendo todo técnicamente bien, pero sin conectar. Me recordó cómo era yo antes. La miró a los ojos. Solo pensé que tal vez si ella veía a alguien más hablar su idioma con naturalidad, podría ayudar. Y tal vez si tú veías cómo era eso, también podría ayudarte. Sí, dijo Ansley en voz baja. Lo es. Todavía. Lo estoy averiguando, pero intentando verla en lugar de intentar arreglarla. Declan asintió. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Intenta, fracasa a veces. Inténtalo de nuevo. Hizo una pausa. Con una media sonrisa, aunque imagino que no se te da bien fallar. Pareces alguien que no falla a menudo. Ella lo miró fijamente. Fallo todo el tiempo. Solo que lo escondo mejor que la mayoría. Cuando eres una mujer que dirige una empresa en una industria dominada por hombres, no puedes permitirte mostrar debilidad. Cada error se magnifica. Cada fracaso se convierte en prueba de que no merecías estar allí. Así que construyes muros y actúas a la perfección y convences a todos, incluyéndote a ti misma, de que lo tienes todo bajo control. Suena agotador. Su voz era suave. Lo es. Ella bebió un sorbo de café amargo y arrasador. Pero no sé ser de otra manera. Llevo actuando tanto tiempo. Ya no estoy segura de que es real. Declan se quedó en silencio un momento, viendo a Rouen firmar algo, lo que hizo que Briar se deshiciera en risas. ¿Sabes lo que Rouen me dijo una vez? Tenía unos 5 años, era bastante nuevo en el lenguaje de señas, y estábamos teniendo un día difícil. Le había arruinado la cena, había olvidado el evento escolar, simplemente había fracasado en todo lo de ser padre. Y él me miró y dijo por señas, está bien si no eres perfecto. Yo tampoco lo soy. Podemos ser imperfectos juntos. Quería decir imperfecto, obviamente, pero imperfecto era mejor. Implicaba una elección activa. Como si estuviéramos eligiendo deliberadamente no ser perfectos, eligiendo simplemente ser auténticos. Ansley sintió que algo se rompía en el pecho, algo que se aferraba demasiado tiempo. Imperfectos juntos. Me gusta eso. La voz de Declan se suavizó. Sí, yo también. Fueron al parque después del desayuno, y esta vez Ansley fue menos observadora, más participante. Se sentó en el césped con Ruth y otras madres, algunas sordas, otras oyentes. Se permitió formar parte de una comunidad que no necesitaba currículums ni logros. Allí estaba, solo la madre de Briar, y eso era suficiente. Más que suficiente, Ruth le hizo señas lenta y deliberadamente. Otra madre tradujo. Dice que tienes buen corazón, pero lo aprietas demasiado. Los corazones son como los pájaros. Si lo aprietas demasiado, se asfixian. Si lo aflojas demasiado, se van volando. Hay que encontrar el equilibrio. Ansley respondió con señas. El movimiento seguía siendo cuidadoso, pero se volvía fluido con la práctica. ¿Cómo encuentro el equilibrio? La respuesta de Ruth se tradujo en que empiezas admitiendo que no sabes. Luego escuchas. Escuchas de verdad. No solo esperas tu turno para arreglar las cosas. Las respuestas suelen estar ahí mismo, en silencio, entre lo que se dice. La tarde transcurrió en un torbellino de partidos de fútbol, tiza en la acera y clases improvisadas de señas donde Ansley aprendió frases que nunca aparecen en los libros de texto. Como decir eso es divertidísimo con la justa exageración. Como indicar sarcasmo con una expresión facial particular. Como hacer la seña de te quiero de una forma que pareciera menos traducción y más emoción. Para cuando el sol empezó a ocultarse y la gente empezó a recoger, se sentía más ligera que en años.
Declan los acompañó de vuelta al coche de Ainsley. Rowan, a hombros, le hacía señas con una sola mano a Briar, que caminaba a su lado. Dos niños habían desarrollado su propia taquigrafía en el transcurso de 2 sábados. Un lenguaje dentro del lenguaje que solo ellos entendían del todo. «Van a querer repetir esto», dijo Declan al llegar al aparcamiento. Ainsley lo miró a los ojos. «Bien, porque yo también quiero repetirlo». Algo pasó entre ellos en ese momento. El reconocimiento de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Declan ayudó a Rowan a bajar, y el niño inmediatamente abrazó a Briar para despedirse con el cariño infantil que le daba la naturaleza. Luego se volvió hacia Ainsley y le hizo señas. «Estás mejorando. Tus señas son menos robóticas ahora». Ainsley rió y le devolvió la seña. «Gracias. Es el mejor cumplido que he recibido en todo el año». Mientras conducían a casa, Briar hizo señas desde el asiento trasero. «Me gustan Declan y Rowan. ¿Pueden ser nuestra familia?». Una pregunta tan directa, tan inocente, que impactó con una fuerza inesperada. «Son nuestros amigos». Ainsley respondió con cuidado, observando a su hija por el retrovisor. «Buenos amigos. ¿Está bien?». Briar lo consideró. N hizo señas. «Los amigos son buenos. Pero creo que sonríes diferente cuando miras a Declan. Como cuando los personajes de las películas se sonríen antes de besarse». Ainsley empezó a protestar, pero luego se detuvo. Quizás sí. Quizás esta niña de 7 años había visto algo que Ainsley no estaba dispuesta a admitir. «¿Te molestaría si le sonriera así?». Briar hizo señas simplemente. «No, te hace sentir menos miedo. Cuando tienes menos miedo, eres más divertido». De bocas de bebés, pensó Ainsley, o de manos de niños que veían con demasiada claridad para su comodidad. Las semanas siguientes cobraron ritmo. Los sábados en Prospect Park se volvieron innegociables. El momento culminante de la semana seguía siendo brutalmente exigente. Ainsley seguía trabajando horas imposibles, seguía librando batallas en salas de juntas y conferencias telefónicas, seguía cargando con el peso de la empresa, empleando a miles y gestionando miles de millones. Pero ahora había un contrapeso, un recordatorio de que era más que su trabajo, más que logros, más que la armadura que había pasado décadas construyendo. Y ahí estaba Declan. A veces enviaba mensajes entre semana. Nunca nada serio. Observaba sobre la última obsesión de Rowan o se preguntaba si a Briar le gustaría algún libro en particular. Una vez le envió una foto de Pillen que, de alguna manera, había entrado en la planta ejecutiva del edificio, pavoneándose como si fuera la dueña del lugar. El pie de foto decía: «Encontré a tu animal espiritual, muy mandona, con una postura excelente». Se había reído tanto que cerró la puerta de la oficina para que nadie la oyera. Empezaron a cenar juntos los miércoles por la noche, a mitad de semana, un descanso de la monotonía, una oportunidad para que los niños jugaran mientras los adultos se adentraban en el extraño territorio de convertirse en algo más que conocidos, pero sin definir del todo qué era ese algo. A veces cocinaban en casa de Ainsley, con una cocina lo suficientemente grande como para que 2 niños corretearan sin destruir nada importante. A veces pedían comida para llevar y comían en el apartamento de Declan. El espacio reducido se sentía menos como una limitación y más como un lugar acogedor. Fue durante una cena de miércoles, unas 6 semanas después de la primera reunión, que todo cambió. Habían pedido comida tailandesa, comiendo en la mesa de Declan mientras los niños construían un elaborado fuerte en la habitación de Rowan. La conversación había sido ligera. Algo sobre una película de acción terrible que Declan vio y la constante lucha de Ainsley contra el aburrimiento por expandirse al mundo de las criptomonedas. Pensó que era una burbuja a punto de estallar. Entonces sonó el teléfono de Declan. Miró a Screen. Su expresión se transformó al instante, pasando de relajada a dura en un instante. «Tengo que atender esto», dijo, levantándose y caminando hacia un pequeño balcón junto a la sala de estar, con la puerta corredera cerrada. Ainsley no podía oír la conversación,
pero podía ver el lenguaje corporal a través del cristal. Tenso, enojado, a la defensiva. Cuando regresó 5 minutos después, parecía haber envejecido 10 años. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos, con una voz monótona que la asustó. Era mi agente de libertad condicional. Alguien presentó una denuncia diciendo que he estado violando las condiciones de mi libertad condicional al trabajar en un edificio donde hay menores sin la debida información. Ainsley sintió que se le helaba la espalda. La guardería, se pasó la mano por el pelo, gesto violento. Sí, lo revelé. Está en todos mis papeles. Pero alguien quiere que me vaya, y está dispuesto a mentir para que suceda. Si esto se agrava, podría perder la custodia de Rowan. El juez del Tribunal de Familia ya cree que estoy a un error de no ser apto. Su mente ya estaba considerando posibilidades, analizando amenazas, creando estrategias. Esto fue lo que hizo. Aquí fue donde años de guerra corporativa resultaron útiles. ¿Quién haría esto? No lo sé. Podría ser alguien de mi pasado que no quiere que reconstruya. Podría ser alguien en el edificio a quien no le gusta tener a un escon en el personal. Podría ser mala suerte. La miró con una expresión cruda. Sé que este no es tu problema. Sé que pido mucho. Pero tienes recursos que yo no. Y sabes cómo funcionan las cosas de una manera que yo nunca sabré. Si hay algo que puedas hacer, lo que sea, necesito ayuda. Ainsley no dudó. Cuéntamelo todo. Cada detalle sobre las condiciones de la libertad condicional. Quien tiene acceso a qué información, todo. Pasaron las siguientes 2 horas revisando documentos mientras los niños jugaban, completamente inconscientes. Ainsley llamó a su jefe de recursos humanos, a la empresa administradora del edificio y a un abogado que conocía especializado en derecho laboral. Para las 10 de la noche, había reconstruido lo sucedido. Uno de los guardias de seguridad del edificio, un hombre llamado Winston Garrett, a quien no se le había dado un ascenso, había presentado una denuncia. Omitió deliberadamente la documentación de divulgación e insinuó que Declan había sido visto comportándose de forma inapropiada cerca de la guardería. Una acusación vaga diseñada para desencadenar una investigación exhaustiva con la mínima evidencia. «Esto es basura», dijo Ainsley, paseándose por su sala de estar después de acostar a los niños y trasladar el consejo de guerra a su casa. «Todas son represalias porque no lo ascendieron. Pero eso no significa que no le cause problemas. Al sistema no le importa la verdad, le importa ocultar sus propios problemas». Responsabilidad. Declan estaba sentada en su sofá con una expresión de derrota que dolía de presenciar. «Entonces, ¿qué hago? No puedo permitirme una demanda legal. Apenas gano lo suficiente para alimentarnos y tener casa. Si pierdo este trabajo», interrumpió. «No vas a perder tu trabajo. Y no vas a perder a Rowan. Esto es lo que vamos a hacer». Lo que siguió fue Ainsley Thorne en modo acción. Llamó al director ejecutivo de la empresa de administración de edificios, un hombre con el que había trabajado en un acuerdo inmobiliario 3 años antes, y le explicó la situación con una precisión fría que hizo que hombres adultos reconsideraran sus decisiones vitales. Envió una carta de despido al asesor general de la empresa por correo electrónico, explicando exactamente cómo procedería la demanda por despido injustificado, incluyendo una estimación de los costos legales y el daño a la reputación. Hizo que su jefe de recursos humanos revisara cada documento laboral de Declan, le entregara una certificación escrita y comprobara que todas las declaraciones se habían presentado y aprobado correctamente. Para medianoche, había prometido que la denuncia se investigaría adecuadamente, incluyendo toda la documentación, y que Winston Garrett sería suspendido, a la espera de la revisión de su conducta. Para las 1 de la mañana, el agente de libertad condicional de Declan, a quien había despertado con llamadas que decían, «Soy Ainsley Thorne, y tenemos que hablar del debido proceso», le había asegurado que no se tomaría ninguna medida hasta que se completara la investigación completa. Cuando finalmente se sentó, con el teléfono y la computadora portátil,
Declan la miraba con una expresión que ella no pudo descifrar. Acabas de desmantelar una amenaza para mi vida en menos de 3 horas, dijo en voz baja. Eso es aterrador e impresionante a partes iguales. Ann Ainsley sintió que la adrenalina comenzaba a disminuir, reemplazada por algo más suave. Eso es lo que hago. Identificar problemas, eliminarlos. Se contuvo. Eso sonó frío. No, dijo él, poniéndose de pie y caminando hacia donde ella estaba, junto a una isla de la cocina. Lo suficientemente cerca como para oler un ligero aroma a su jabón y algo más. Algo que solo era él. Sonaba como si alguien estuviera usando su considerable poder para proteger a sus seres queridos, lo cual no es nada frío. Extendió la mano lentamente, dándole la oportunidad de retroceder, metió un mechón de cabello detrás de su oreja. Su mano se detuvo, cálida contra su piel. Gracias. No sé cómo pagarte esto. No me pagas, la interrumpió. Me ayudaste a ver a mi hija. Me devolviste algo que no sabía que me faltaba. Esto es lo que hacen los amigos. Hizo una pausa, con el pulso acelerado. A menos que quieras que sea otra cosa. El silencio se extendió entre ellos, esperando con la posibilidad. Entonces Declan dijo, con la voz ronca. He querido que sea otra cosa desde el día que te vi esforzarte tanto por conectar con tu hijo que no te dabas cuenta de que ya lo estabas haciendo. Lo quería cada miércoles cuando te ríes de mis chistes malos y cada sábado cuando te sientas en el césped con cara de felicidad. Pero soy un conserje convicto con un pasado traumático y un niño que merece estabilidad. Eres una directora ejecutiva adicta al trabajo con problemas de control y una hija que merece ver a su madre feliz, terminó Ann Ainsley. Los dos estamos hechos un desastre, Declan. Quizás podamos ser imperfectos juntos. Sonrió al oír que ella había usado la palabra Derouen y luego la besó. Suave al principio, probando, asegurándose de que esto era lo que ella quería. Pero cuando ella se acercó más, aferrándose a su camisa, él profundizó el beso y todo lo demás se desvaneció. Sin compañía, sin pasado, sin miedo. Solo 2 personas que habían estado solas demasiado tiempo y finalmente encontraron una conexión. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, Declan apoyó su frente contra la de ella. Esto es complicado. No pudo evitar una risita. Todo lo que vale la pena es complicado, pero no tenemos que resolverlo todo esta noche. Solo tenemos que decidir si queremos intentarlo. Sus ojos grises la buscaron. Quiero intentarlo. Sintió algo cálido y seguro en su pecho. Yo también. La investigación sobre Winston Garrett duró 3 semanas y concluyó exactamente como Ann Ainsley predijo. Fue despedido por presentar una denuncia falsa e intentar manipular las políticas de la empresa para beneficio propio. El trabajo de Declan estaba asegurado. El agente de libertad condicional había notado anteriormente que se habían seguido todos los protocolos. La vida volvió a la normalidad, o mejor dicho, a una nueva normalidad que incluía cenas familiares regulares, aventuras de fin de semana y la lenta y cuidadosa construcción de algo que sorprendentemente parecía una familia reconstituida. No siempre fue fácil. Momentos en los que el trabajo de Ann Ainsley la consumía y volvía a caer en viejos hábitos, olvidando que Briar necesitaba más presencia que regalos. Momentos en los que el pasado de Declan resurgió de forma desagradable. Un ataque de ansiedad provocado por las sirenas de la policía. Una pesadilla sobre un accidente que lo cambió todo. Un flashback ocasional lo dejaba conmocionado y retraído. Pero aprendieron a navegar esos momentos juntos. A ser comprensivos. Recordar que la sanación no es lineal y que el amor no requiere perfección. 6 meses después de aquel primer encuentro en el vestíbulo del ascensor, un sábado por la mañana a finales de abril, cuando Prospect Park estallaba con flores primaverales y el aire olía a posibilidad. Declan hizo algo que sorprendió a todos. El grupo se había reunido como siempre. Los niños corrían desenfrenados, los padres tomando café y poniéndonos al día. Pero cuando Ruth reunió a todos para un anuncio especial,
Declan se quedó con Rouen a su lado, moviendo las manos en lenguaje de señas. Un padre oyente traducía para quienes lo necesitaban. Quiero agradecer a esta comunidad por darnos a Rouen y a mí un lugar al que pertenecer. Durante 3 años, ustedes han sido nuestra familia cuando no teníamos una. Me enseñaron lo que significa ser un padre de verdad, no solo alguien que hace gestos por culpa. Hizo una pausa. Rouen tiró de su manga, hizo señas rápidamente. Declan asintió y continuó. Rouen quiere que añada que este grupo tiene los mejores bocadillos y eso es muy importante para él. Las risas resonaron entre la multitud, incluso Ruth sonrió. Declan continuó. Pero hoy quiero presentarles a 2 personas que cambiaron nuestras vidas, Ann Ainsley y Briar Thorne. Hace 6 meses, aparecieron aquí con aspecto perdido y asustado, tratando de encontrar la manera de conectar. Verlos aprender, verlos crecer en esta comunidad, me recordó por qué hacemos esto. No se trata de arreglar a nadie, sino de crear un espacio donde las personas puedan ser ellas mismas y descubrir que eso es suficiente. Ann Ainsley sintió un nudo en la garganta cuando todos se giraron para mirarla a ella y a Briar. Su hija sonreía, claramente al tanto de lo que estaba a punto de suceder. Entonces Declan metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una cajita. Se acercó, se arrodilló a la altura de Briar y firmó. Tengo una pregunta para ti. ¿Te importaría si le pido a tu madre que forme parte de nuestra familia oficialmente? No ahora mismo, sin prisas, sino algún día, cuando todos estemos listos. Briar abrió mucho los ojos. Miró a Ann Ainsley con pura esperanza y luego le respondió con la firma a Declan. Sí, pero tienes que prometerme que nos dejarás a Rouen y a mí tener tiempo para construir sin que interfieran los adultos. Declan, con la señal de trato hecho, se levantó y se volvió hacia Ainsley. Esto no es una propuesta, dijo en voz alta, con una voz que se oyó a través del parque repentinamente silencioso. Aún no hemos llegado, pero esto es una promesa. Prometo que los veo a todos, no solo a los que tienen éxito, sino también a los que tienen problemas. Prometo que quiero construir algo real con ustedes, algo imperfecto y complicado por lo que valga la pena luchar. Abrió la caja, dentro no había un anillo, sino 2 delicados brazaletes de plata, cada uno grabado con una palabra en inglés y símbolos de lenguaje de señas. Uno decía, escucha. El otro decía, habla. Para ti y Briar. Declan dijo, para recordarles a ambos que la comunicación es más que palabras, que la familia es más que sangre, y que el amor es más que hacer todo bien. Ann Ainsley tomó los brazaletes con manos temblorosas. Cuando miró a Declan, vio reflejados sus propios miedos y esperanzas. Sí, dijo, y firmó para que todos lo vieran. Sí a lo complicado. Sí a lo imperfecto. Sí a todo. Park estalló en aplausos y vítores. Briar se abalanzó sobre ambos, abrazando a Declan y a Ann Ainsley. Los atrajo hacia la hierba, envueltos en una maraña de ramas y risas. Rouen se unió a nosotros, porque ¿por qué su padre y la madre de su mejor amiga debían acaparar toda la atención? Pronto, los 4 estaban en el suelo, abrazados mientras el sol primaveral calentaba los rostros y la comunidad que habían encontrado, celebrada a su alrededor esa noche. Después de cenar en el apartamento de Declan, los niños finalmente se durmieron en la habitación de Rouen, tras haber insistido en dormirse a pesar de las noches de colegio. Declan se sentó en su balcón compartiendo una botella de vino y viendo cómo las luces de Red Oak se encendían al caer la noche. Necesito decirte algo, dijo Ann Ainsley, mientras los dedos recorrían el borde de su pulsera. Antes de que esto vaya más lejos, necesitas saberlo todo. ¿Todo qué? Su voz era suave. Ella se armó de valor. El padre de Briar, me preguntaste una vez, y yo evadí la conversación. Pero si estamos haciendo esto, si de verdad estamos haciendo esto, deberías saberlo. Era un gestor de fondos de cobertura que conocí en la escuela de negocios. Inteligente, ambicioso, justo el tipo de hombre con el que pensé que debía terminar.
Nos casamos jóvenes. Tuvimos a Briar y todo parecía perfecto hasta que los médicos nos dijeron que nunca volvería a saber de ella. Él no pudo soportarlo. Veía su discapacidad como un fracaso, algo que requería sacrificio, paciencia y priorizar las necesidades de los demás. Así que se fue, se dio la custodia completa, aceptó la manutención infantil y se mudó a San Francisco para construir un imperio sin la incomodidad de un hijo que no encajaba con su visión del éxito. Declan apretó la mandíbula, pero no me interrumpió. Lo odié por eso, continuó Ann Ainsley. Pero también entendí, de una manera horrible, porque me habían criado para pensar lo mismo, que el éxito significaba perfección. Cualquier cosa menos era un fracaso. Me llevó años desaprenderlo. Sinceramente, todavía lo estoy desaprendiendo. Cada día tengo que recordarme a mí misma que Briar es perfecta tal como es. Que no necesito arreglarla, optimizarla ni convertirla en una versión del éxito que tenga sentido para personas como mi exmarido. Por eso lo que hiciste esa primera noche importó tanto. La veías completa, no rota, no como un proyecto, solo como una niña que necesitaba a alguien que hablara su idioma. Ella está completa, dijo Declan con firmeza. Es graciosa, creativa e inteligente como el demonio. El hecho de que no pueda oír no cambia nada de eso. Ainsley se giró para mirarlo de frente. Sé que ahora, por tu culpa, por esta comunidad, por la propia Briar, una vez, finalmente me callé lo suficiente para escuchar. Pero te digo esto porque necesitas saber en qué te estás metiendo. Mi ex no se ha ido. Está lo suficientemente involucrado como para ser una presencia legal en la vida de Briar, aunque esté ausente en todo lo que importa. Si hacemos esto, si construimos una vida juntos, habrá complicaciones. Legales, financieras, del tipo que conlleva la fusión de dos familias rotas en algo nuevo. Estoy bastante familiarizado con las complicaciones, dijo Declan secamente. Es convicto, ¿recuerdas? Vengo con mi propio equipaje, le apretó la mano. Lo sé, pero el tuyo vino de intentar sobrevivir en un mundo que te dio opciones limitadas. El mío vino de tener todas las opciones y aún así elegir mal. No sé cuál es peor. Le levantó la mano y le besó los nudillos. Ninguna es peor, solo es diferente. Esto es lo que sé. Hace 6 meses, estaba haciendo lo que era ser padre, pero no vivía realmente. Verte luchar por conectar con Briar me recordó porque luché tanto para conseguir la custodia de Rowan. Cada miércoles y sábado. Espero verte con unas ganas que no había tenido en años. Sí, es complicado y da miedo, pero la alternativa es volver a estar solo, y estoy harto de estar solo. Ann Ainsley sintió que las lágrimas amenazaban con ser algo que nunca permitía en las salas de juntas. Yo también estoy harto de estar solo. Se sentaron allí otra hora hablando de logística, miedos y esperanzas, haciendo planes que eran más un sueño que concretos, pero que de todos modos parecían sólidos. Finalmente, el teléfono de Ann Ainsley vibró con un mensaje de su asistente. Una crisis que requería atención incluso a las 9 de la noche del sábado por la noche. Suspiró, abrió el correo electrónico, lista para volver al trabajo. No tienes que contestar eso ahora mismo. Declan dijo en voz baja. Sea lo que sea, puede esperar hasta la mañana. Empezó a protestar. Es una situación con la oficina de Frankfurt. Es urgente. Le quitó el teléfono de la mano con cuidado y lo puso boca abajo sobre una mesita entre ellos. ¿Morirá alguien si no respondes en las próximas 8 horas? Ella parpadeó. Bueno, no, pero él la interrumpió amablemente. Entonces puede esperar. Una de las cosas que aprendí a las malas es que siempre habrá otra crisis, otra emergencia, otra razón para posponer la vida. Entonces, un día, te despiertas y te das cuenta de que pasaste tanto tiempo gestionando todo lo demás que olvidaste estar presente para las cosas que importan. Ella quiso discutir, pero no pudo porque él tenía razón. La situación de Frankfurt seguiría allí mañana. Pero ese momento, sentada en el balcón de Red Oak con un hombre que la veía realmente, la veía más allá de títulos y logros.
Ese momento estaba sucediendo ahora. De acuerdo, dijo, y se sintió como una rendición y una victoria a la vez. Él sonrió. De acuerdo, asintió con firmeza. De acuerdo, puede esperar. Puedo esperar. Por una vez, puedo simplemente estar aquí. En esa sonrisa, Annesley vio el futuro que estaban construyendo. Desordenado, complicado, perfectamente imperfecto. Y por primera vez en su vida cuidadosamente controlada, no le temía a la incertidumbre. La emocionaba. Un año después, otra mañana de sábado en Prospect Park, Annesley Thorne se paró frente a su comunidad, y ahora era su comunidad, viendo a su hija escribir un discurso de señas que había escrito para la ocasión. Briar tenía 8 años y era feroz, de pie en un banco para que todos pudieran ver cómo movía las manos. La traducción vino de Ruth para padres oyentes. Mi mamá se esforzaba mucho por arreglarme. Aprendió mi idioma, leyó todos los libros y todo lo hacía bien. Pero yo no quería que me arreglaran. Solo quería que ella entendiera que ya estaba completa. Entonces conocimos a Declan y Rowan y todo cambió. No porque ellos nos arreglaran, sino porque nos mostraron que ser una familia no se trata de ser perfecta. Se trata de estar presente, ser honesta y amar a la gente incluso cuando es difícil. Hizo una pausa y miró directamente a Annesley. Firmó. Mamá, no eres perfecta. Sigues trabajando demasiado y a veces te olvidas de mirarme cuando firmas porque estás pensando en otras cosas. Pero lo estás intentando, y estás aquí, y eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente. Annesley sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin importarle quién la viera. El brazo de Declan la rodeó por los hombros, firme y cálido. Rowan le estaba firmando algo a Briar, haciéndola reír. Ruth estaba radiante. La comunidad que los había acogido cuando estaban perdidos ahora los rodeaba de amor y aceptación. Esta era la familia. No perfecta, no siempre fácil, pero real en formas que importaban más que cualquier acuerdo comercial, ganancias trimestrales o imagen cuidadosamente construida. Más tarde esa tarde, de vuelta en Brownstone, que ahora guardaba recuerdos de risas, construcción de fuertes y bailes improvisados en la cocina mientras la cena se quemaba, Annesley estaba sentada en el sofá con Briar acurrucada a su lado. Declan estaba en la cocina con Rowan, los dos intentando hornear galletas con resultados, en el mejor de los casos, cuestionables. Podía oírlos reírse de algún desastre que involucraba. Comiendo demasiada harina. Su teléfono estaba sobre la mesa de centro, en silencio, sin llamadas de emergencia, sin crisis que requirieran atención inmediata. Había aprendido a poner límites, a delegar autoridad, a confiar en que el mundo seguiría girando incluso si no controlaba personalmente cada variable. Briar la miró y la miró por señas. ¿Estás feliz, mamá? Una pregunta tan simple, una respuesta tan profunda. Annesley pensó en el año pasado, en la mujer que estaba en un vestíbulo vacío sintiéndose un fracaso a pesar de todas las medidas externas de éxito. Pensó en conocer a Declan y Rowan, en aprender la diferencia entre conocer un idioma y comprender el alma que hay detrás. Pensó en las mañanas de los sábados en el parque y las cenas de los miércoles, y en momentos tranquilos como este, donde simplemente estaba presente en lugar de planear el siguiente paso. Respondió con señas cuidadosamente, asegurándose de que Briar leyera cada palabra. Sí, soy feliz. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente entiendo que la perfección nunca fue el punto. La conexión es el punto. El amor es el punto. Estar aquí contigo, realmente aquí, no solo físicamente presente, sino emocionalmente disponible. Ese es el punto. Atrajo a su hija hacia sí. Tú. Me enseñaste que tú, Declan, Rowan, Ruth y todos en nuestra comunidad. Me enseñaste que está bien ser imperfecta. Que, de hecho, ser imperfectos juntos es mejor que ser perfectos solos. Briar sonrió. Esa sonrisa radiante iluminó todo su rostro. Hizo una seña más antes de recostarse en el hombro de Annesley.
Amo a nuestra familia imperfecta. De la cocina llegó el sonido de la alarma de humo, seguido de las coloridas maldiciones de Declan, seguidas rápidamente por una disculpa. En señas dirigida a Rowan. Luego, ambos rieron tan fuerte que Ainsley pudo oírlo a través de la puerta cerrada. Ella también rió, sintiendo una ligereza en el pecho que no tenía nada que ver con el éxito, los logros ni ninguna métrica que hubiera perseguido. Durante toda su vida. Yo también, hizo señas, aunque los ojos de Briar estuvieran cerrados. Aunque nadie la viera. Yo también amo a nuestra familia imperfecta. Y por primera vez en 40 años, Ainsley Thorne sintió que finalmente había vuelto a casa. No al edificio, ni a la dirección, ni al espacio físico, sino a la gente, a la conexión, al amor que no requería nada más que presentarse, ser auténtico e intentar cada día ser mejor que ayer. Eso era suficiente. Siempre había sido suficiente. Solo necesitaba a alguien que le mostrara cómo verlo. Afuera, el sol se ponía sobre Brooklyn, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Dentro de las paredes de piedra rojiza, una familia imperfecta aprendía a construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. Aprendía que las cicatrices podían ser fuerza, que la vulnerabilidad podía ser valentía, que a veces lo mejor que podías hacer por tus seres queridos era admitir que no tenías todas las respuestas. Y en los espacios tranquilos entre palabras dichas y firmadas, entre risas y lágrimas, y momentos ordinarios que la presencia volvía extraordinarios, escribían una nueva historia, una sobre redención, segundas oportunidades y el poder de ver a las personas como realmente eran en lugar de como querías que fueran. Era una historia confusa, una historia complicada, pero era su historia y eso la hacía especial.